En este caso nos va a explicar el procedimiento de la técnica faloplastia. Te escuchamos, doctor. Sí, buenos días. Bueno, estábamos hablando antes un poquito de la metoidoplastia y ahora vamos a hablar de la faloplastia. Digamos que decíamos que eran técnicas que eran diferentes en cuanto a resultados, complicaciones, magnitud de la intervención y demás. La faloplastia tiene la ventaja respecto a la metoidoplastia, tiene dos grandes ventajas. La primera, que no es necesaria una hipertrofia del clítoris para poderla realizar, y la segunda, que conseguimos una longitud, como queramos, del neofalo, del nuevo pene. Son dos ventajas que hacen que muchas personas opten por esta segunda técnica y que en otras solo se pueda realizar esta, porque si no tenemos una marcada hipertrofia del clítoris no vamos a poder realizar una metoidoplastia y vamos a tener que ir directamente a la faloplastia. Respecto a las desventajas, tenemos que necesitamos un sitio donante que va a dejar cicatrices, que generalmente va a ser el antebrazo, aunque hay otros sitios que se pueden utilizar también. Y en segundo lugar, que necesita de 2, a veces 3 intervenciones para llegar al resultado final, con todos los riesgos y posibles complicaciones que supone realizarla. Bien, en la faloplastia lo que vamos a hacer es utilizar un sitio donante, el más frecuente el antebrazo, para coger de aquí piel y grasa fundamentalmente y algo de músculo para que a través de unos vasos que dejamos pediculizados junto al nervio nos lo llevemos a la zona genital, suduremos esos vasos y ese nervio y nos permita obtener un tejido suficiente para conformar el neofalo. El nervio lo vamos a utilizar también para unirlo a uno de los nervios del clítoris y por lo tanto obtener, al menos en parte, una sensibilidad tanto táctil como erógena que nos permitirá mantener relaciones a largo plazo. Bien, ese trasplante lógicamente nos lo vamos a llevar, si vemos aquí el esquema de donde partimos, que es la vulva femenina, nos lo vamos a llevar aquí, a la vulva femenina. Y después vamos a obtener un resultado parecido, lo más parecido a una estructura masculina, que es esta de aquí. Aquí tenemos diferencias cuando hacemos la faloplastia. La primera es que no tenemos lo que vemos en azul dentro, que es el cuerpo cavernoso. Este cuerpo cavernoso nos va a permitir en el hombre cis la erección. En la faloplastia no lo tenemos y por lo tanto vamos a tener que recurrir a prótesis a largo plazo para conseguir una erección. Esta colocación de esta prótesis que nos van a dar esta zona azul que vemos en este modelo, lo haremos a partir de los 12 meses de la cirugía de haber implantado, de haber trasplantado ese tejido para formar el neofalo, porque si lo hacemos antes podemos tener riesgos de fístulas y de alteración del aparato urinario. Bien, esto a los 12 meses. Antes de esto hemos hecho este trasplante de tejido para dar esta forma del neofalo. Tenemos que reconstruir la uretra. La uretra se puede reconstruir al mismo tiempo o en una segunda intervención. Si lo hacemos al mismo tiempo, tenemos que hacer la técnica del tubo sobre tubo, es decir, tenemos que coger piel de la cara interna del muslo para también de manera pediculizada hacer el tubo uretral y después el tejido que hemos trasplantado del antebrazo lo colocaremos alrededor. De esta manera obtendremos la uretra que va en la cara anterior, aquí, del pene, y el falo. Finalmente necesitaremos utilizar prótesis de testículos para en los labios mayores que tenemos de origen femenino realizar la bolsa escrotal. Como veis, todo esto son varias técnicas, son técnicas complejas y requieren 2 o 3 procedimientos para obtener un buen resultado. Pero realmente solo con la faloplastia es como conseguiríamos la longitud más adecuada para que el chico trans pueda ver una morfología externa lo más parecida a la morfología de un hombre cis, sin operar, lógicamente. Doctor, ¿con esta cirugía se produce penetración? Sí, en esta cirugía, cuando completamos estos procedimientos con el último que hablábamos antes, a los 12 meses de colocar las prótesis, que pueden ser hidráulicas o maleables, cualquiera de las dos, nos va a permitir una penetración. Pero evidentemente, Marcela, es importante tener en la cabeza que habrá que colocar esas prótesis a los 12 meses de la primera intervención. Si no, digamos que el pene no será eréctil, será un pene pues como el de un hombre cis impotente.
morfológicamente igual, pero sin capacidad de erección y por lo tanto sin capacidad de penetración. La sensibilidad la tendremos parcialmente conservada. Nosotros lo que hacemos es dejar además el clítoris en profundidad para que en caso de que no sea suficiente la sensibilidad del neoglande, porque digamos que esa unión del nervio no haya conducido correctamente la sensibilidad a ese neoglande, pues dejaremos en profundidad otra sensibilidad táctil y erógena también, que está anclada en el clítoris inicial femenino, que vamos a dejar en profundidad. Es decir, tendremos dos zonas erógenas, la zona del glande neoformado y la zona del clítoris, que lo dejamos aquí en profundidad, por si esa zona del neoglande no fuera suficiente. O sea que las relaciones pueden llegar a ser óptimas con penetración y sensibilidad. Exacto. Y si hablamos de tamaño que el paciente quiere para su nuevo pene y del tipo de prótesis, ¿hay diferentes posibilidades o no? Sí, bueno, el tamaño siempre es suficiente, porque lo cogemos del antebrazo, o sea que cogemos un tejido suficientemente extenso y por lo tanto normalmente ya no se habla de tamaño de una faloplastia porque ya se le supone el tamaño a la faloplastia. Respecto a las prótesis, me preguntabas, son dos diferentes, un poco a elección de cada persona, tanto por complicaciones de una y de otra y como por coste, porque cada una u otra son diferentes en cuanto al coste. Las más anatómicas o las más fisiológicas o más hidráulicas, estas prótesis llevan asociado un sistema hidráulico con una perita que se infla, que permite inflar la prótesis y conseguir una erección natural, pero son las que tienen más complicaciones, que son un poquito más costosas. Y las otras son las maleables, que son prótesis que se les da forma con la mano, es decir, no hay una pera que consiga la erección, sino que son prótesis que nosotros le damos forma al pene como queramos. En el momento que queremos hacer la penetración, le damos forma para arriba y conseguimos la penetración. Son prótesis un poquito más económicas y además de menor riesgo. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Encantado.